Bien, pido por favor a los panelistas, el panel 12, en la sala verde, ciberseguridad, escenario ante inteligencia artificial y cómputo cuántico. Por favor, invito a que pasen a la sala a Luis Iselín de Microsoft, a Salvador Andraca del TEC de Monterrey, Cintia Solís, que nos acompaña a través de conexión remota, por ahí nos avisan si está conectada, y Pablo Corona, quien va a ser moderador de este panel. Por ahí está ya en conexión. Ahí estás, Cintia. ¿Nos haces una seña, Cintia, por favor, para saber? Ah, perfecto, ya nos te vemos, escucha. pero no sé si Bien, nos escuchas. Voy a permitirme presentar a quienes moderarán estos dos paneles. En el caso del panel de ciberseguridad, escenario ante la inteligencia artificial y el cómputo cuántico, quien tendrá la moderación de este panel es Pablo Corona, director general de NICE y consejero de la Alianza México Ciberseguro. Muchas gracias, Pablo. Y también presento a quien moderará el panel número 13, ciberseguridad y telecomunicaciones, quien es Ale Pineda, consejera también de la Alianza México Ciberseguro. Muchas gracias, Ale, por acompañarnos. Pablo, ambos tienen el uso de la voz. Un aplauso, por favor, a nuestros panelistas. Muchísimas gracias. ¿Ahí me escuchan ustedes también? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias y bienvenidos a este panel en donde vamos a estar platicando sobre los desafíos. Déjenme llamarle primero de las tecnologías disruptivas, en estas tecnologías emergentes y que de alguna manera todo mundo tiene altas expectativas. Todo mundo tiene, y me incluyo, tenemos incluso emoción, ganas de que sucedan cosas, pero también al mismo tiempo me parece que habría que tener cierto nivel de cautela y una visión basada en riesgos sobre lo que viene, lo que se puede, lo que no se puede hacer. Me parece que algo que está sucediendo es que de alguna manera se mezcla lo que ha pasado anteriormente, lo que está sucediendo actualmente y que sí es realidad, y con un poco de futurología de lo que podría pasar, pero aún no pasa. Y a veces combinamos las acciones necesarias en momentos distintos. Entonces, me gustaría comentar en el panel esta problemática y poniendo como foco, esta semana se entregan los premios Nobel. Y el premio Nobel de Física se lo entregaron a un proyecto de simulación de inteligencia artificial, bueno, mediante inteligencia artificial, mediante mecanismos de machine learning para modelos que simulan el espacio físico. Y el premio Nobel de Química se lo entregaron a dos proyectos también utilizando inteligencia artificial, entre ellos uno muy famoso usando AlphaFold. Y me parece y platicaba con amigos del círculo científico y me decían, oye, ninguno de esos dos es física ni es química, son proyectos de cómputo. Y yo le decía, bueno, pero es que de alguna manera no estás entendiendo la nueva realidad del mundo y es que el cómputo es la nueva realidad del mundo. Los investigadores que no sepan aplicar la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías, ahorita estoy hablando de estos que sucedieron hoy, pero las nuevas tecnologías seguramente empezarán a quedar relegados porque van a ser un habilitador fuerte. Entonces, con esta introducción y viendo estas problemáticas, me gustaría hacerles una primera ronda de preguntas y comenzaría por Cintia, aprovechando que primero las damas. Y lo que les propondría es, vamos a tener 3 rondas de preguntas. Lo que les propongo es tener una respuesta concisa, pero lo más detallada posible. Si ven que empiezo a hacerle señas, o en el caso de Cintia, a hacer algún ruido en el micrófono, es que estamos buscando moderar la conversación y después de cada una de las rondas haremos una ronda de conclusiones. Bueno, entonces, ¿cuáles ven ustedes que son los principales desafíos y riesgos en materia de ciberseguridad de la inteligencia artificial? Me parece que la inteligencia artificial, y aquí déjenme aclarar la pregunta, vamos a tener doble herramienta.
¿La inteligencia artificial va a ser una herramienta que ayude a la ciberseguridad como un mecanismo que fomenta la inteligencia artificial, perdón, la ciberseguridad? Pero otro, que es esta pregunta, va a tener sus propios riesgos de ciberseguridad. ¿Cuáles son los riesgos de ciberseguridad derivados de la inteligencia artificial? Cintia, por favor. No, espera, Cintia, te voy a interrumpir porque acá no te escuchamos. Espera. Okay. Ahí ya te escuchamos, ahora sí. ¿Ya? Ya. Ok. ¿Ya me escuchan bien? Sí, Perfecto. te escuchamos. Pues muy buenas tardes a todos. Pues un placer estar aquí conviviendo con ustedes, que son expertos, grandes expertos de la tecnología. Un placer. A ver, yo creo que la parte rica de este panel justamente es que ciberseguridad e inteligencia artificial son digamos, dos temas transversales, dos temas que hoy en día ninguna organización ni ninguna compañía que quiera, digamos, pertenecer, digamos, en este momento, ¿no? Avanzar, innovar y de alguna manera pertenecer o continuar en el mercado se puede permitir no tener, ¿no? Entonces, el problema es que son, digamos, como lo comentaba, son dos materias transversales que tocan a todos los sectores y curiosamente, respondiendo a tu pregunta, entre más se alejan estas líneas paralelas, es más riesgo y entre más se acercan hay mejorías. Es decir, tú y yo lo platicábamos en alguna ocasión que cuando íbamos al INAI diferentes, que veníamos de lugares diferentes y que había habido un problema con el tema de los semáforos, decíamos que al final, si implementas la inteligencia artificial en tu organización sin tener aparejado una estrategia de ciberseguridad, lo único que estás haciendo es, a lo mejor pretendes o consideras que estás innovando, pero en realidad estás ampliando tu margen de riesgo, ¿no? Entonces, sí o sí, la organización que pretende implementar inteligencia artificial, si no lo hace de la mano de una estrategia de ciberseguridad, lo único que va a hacer es abrir otra puerta más de riesgo en sus procesos, ¿no? De hecho, ya lo comentábamos, lo escuchábamos en la conferencia anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, necesita forzosamente ir de la mano, ¿no? Y si a eso le sumamos en un futuro, ¿no? Que se democratice el uso de cómputo cuántico, pues entonces es como si le pusieras esteroides a la inteligencia artificial y eso va a aumentar potencialmente el riesgo, ¿no? Hoy en día muchísimas organizaciones están muy, digamos, atraídas o se seducen por implementar inteligencia artificial en sus procesos, claro, pero no lo están haciendo de la mano de la inteligencia artificial y como bien lo comentabas, al final del día, de entrada, ¿no? Esto en los procesos, en las organizaciones, lo que va a hacer es que entre más se alejen estas dos líneas que deberían ir en paralelo y entre más se acerquen sería mejor, sería una relación virtuosa, entre más se alejen va a ser más complejo. Y además, como bien comentas, si bien la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta para mejorar la ciberseguridad, incluso automatizar cosas que a lo mejor para la capacidad o el ojo humano no serían tan fáciles de ejecutar, también es cierto que el uso de la inteligencia artificial sin una estrategia de ciberseguridad únicamente aumenta los riesgos y no nos vayamos tan lejos, ¿no? El uso hoy en día de inteligencia artificial en el ambiente lúdico, que lo que ha dado como resultado es que estas herramientas de inteligencia artificial se utilicen para poner en riesgo derechos humanos incluso. Muchas gracias, Cintia. Luis, por favor. Luis Iselín, yo estoy como especialista de soluciones de ciberseguridad en Microsoft. Muchísimas gracias a la alianza. La verdad es que este esfuerzo es notable, el poder encontrar y conjuntar a industria, academia, sector público en platicar de estos temas me parece súper relevante. Un poco difiero de lo que se ha comentado. Yo creo que la ciberseguridad y la inteligencia artificial han caminado de la mano por décadas. Lo que pasa es que ahora ya hablamos de inteligencia artificial porque existe la inteligencia artificial generativa que está tocando ya a todos en mayor o menor grado. Permíteme abordar un poco la pregunta en tres aristas diferentes. La primera es cuando una organización quiere hacer un desarrollo que utiliza la inteligencia artificial generativa para ofrecer un servicio, un producto que lo diferencie en el mercado, independientemente de la industria en la que se trate. Nosotros creemos que ese desarrollo debe de ir con principios de seguridad por diseño. Desde la concepción de la plataforma o de la aplicación debe de ir conceptualizada la ciberseguridad y que no sea un hecho after the fact, o que no sea un tapón o un parche que se incluya
posterior a ese desarrollo. Principios como la transparencia, la equidad, la inclusión, privacidad, ciberseguridad, es algo que debe de ir intrínseco. Eso es, digamos, en la creación de una plataforma que utilice inteligencia artificial generativa. Número 2, en el uso, ¿no? Como bien se comenta en los últimos años ha habido una proliferación excesiva de tools, de herramientas, que todo el mundo, dependiendo de la tarea que tengan que hacer, sabe que hay algo allá afuera que le puede ayudar a hacerlo de manera mucho más eficiente. Y aquí el riesgo que vemos es en quién estás confiando, ¿no? En quién estás depositando información que pudiera ser sensible o alguna llamada o inclusive alguna conferencia en donde alguien, algún agente o algún motor de inteligencia artificial pues está capturando esa información y cuál es la garantía de que esa información no está alimentando un modelo de inteligencia artificial de tal forma que alguien puede ir y consultar esa información que para ti era fundamental y sensible. Entonces, desde el punto de vista de usuario final es entender en quién estamos confiando, quién está detrás de esas plataformas, número 1. Número 2, como profesionales de la ciberseguridad, el poder tener visibilidad de qué está usando la gente, lo que se conoce ahora como el Shadow AI, es decir, qué plataformas se están utilizando, establecer mecanismos de protección de la información sensible y un gobierno, que la gente en la organización entienda qué herramientas sí se pueden utilizar y bajo qué reglas se pueden utilizar. Y finalmente el riesgo, que se ha comentado ya en otras charlas, pero el riesgo de la ventaja que le da al atacante el uso de las herramientas de inteligencia artificial generativa. 2 ejemplos muy rápido, lo que se conoce como el time to exploit, es decir, se conoce una vulnerabilidad que ha sido revelada por algún fabricante, ¿cuánto tiempo le lleva a un grupo de actores maliciosos desarrollar un exploit o un malware que explote esa vulnerabilidad? Eso es desarrollo de código. ¿Sí? El hecho de decir, está esta vulnerabilidad y puedo crear un malware. Esa ventana de tiempo se está acortando. ¿Por qué? Porque a través del uso de la inteligencia artificial generativa puedes desarrollar código de manera mucho más ágil de lo que lo podías hacer en el pasado. Y ejemplos como un deepfake, una videollamada de tu jefe que te dice, oye, necesito que me ayudes a recuperar mi cuenta o recuperar mi contraseña, cuando en realidad con quien estás hablando en la videollamada en realidad no es esa persona, ¿no? Entonces son un poco de los retos que vemos y que ante este panorama pues debemos de encontrar una colaboración en conjunto para poder hacer frente a esos retos. Muchas gracias. Y bueno, disculpa que no los presenté. Déjenme hacer una pausa. Ya Luis se tuvo que presentar por mi indecencia. Pero bueno, especialista en seguridad en Microsoft. Cintia Solís, que ya habló antes del despacho Solís Andrías Craft Abogados. Y Salvador Andraca del TEC de Monterrey. Perdonen. Entonces, ahora sí, Salvador, por favor. Sí, claro. Gracias. Eso es tuyo. Gracias. Bueno, gracias. Placer estar aquí. Gracias por el tiempo que otorgan pues a este panel. Salvador Elías Venegas Andraca, porque estaba mal escrito, entonces, ¿lo digo bien? Perdóname. No te preocupes, no pasa nada. Y bueno, yo trabajo para el TEC de Monterrey, soy investigador, trabajo en cómputo cuántico desde hace 20 años, poquito más. Fundé el cómputo cuántico en este país y entonces voy a permitirme tocar ese tema también en mi intervención. Respondiendo a la pregunta que hacías, ciberseguridad e inteligencia artificial. Vamos, más allá de las herramientas específicas, ¿no? Pero intentando definir directrices, definir patrones de comportamiento que nos permitan hacer que estas dos tecnologías en combinación con el cómputo cuántico puedan vivir armónicamente. Yo creo que hay un principio básico de comportamiento respecto de la seguridad de activos digitales que es, haz en el mundo digital solamente aquello que estarías dispuesto a hacer en el mundo físico. Es un principio fundamental. ¿Por qué? Porque si yo confío demasiado en el mundo digital, pues es el equivalente de ir en un centro comercial dándole a todo mundo el número de tarjeta de crédito con los 3 numeritos atrás y demás datos que nadie en su sano juicio va a hacer. Entonces nadie en su sano juicio debería de ser totalmente ciego o confiar excesivamente en cualquier plataforma digital. Y eso tiene que ver con dos, digamos, escenarios. Primero de ellos, con compartir información, y el segundo es con lo que una herramienta podría hacer por nosotros, y pues, digamos, en términos de automatización o de apoyarnos en hacer un trabajo. Les voy a decir una cosa controversial, lo sé bien, además aquí tengo el honor de tener estudiantes del instituto en donde doy clases del TEC de Monterrey.
En mi opinión, utilizar herramientas de inteligencia artificial conversacional para generar documentos, en particular documentos académicos, se llama trampa. Es lo que pienso, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque no lo haría yo. Si lo hiciera yo, sentiría que estoy defraudando la confianza de quienes me están pidiendo ese documento. Porque la razón de ser de un documento es escribir lo que uno piensa, hombre. ¿Cuáles son las conclusiones a las que uno llega, su razonamiento, las bases del pensamiento de quien escribe? Si quien escribe es un sistema de inteligencia artificial, si me ayuda a hacer la bibliografía, bienvenido, porque generalmente es un dolor de cabeza, sobre todo si usan la notación APA, Dios nos libre de eso. Pero el contenido fundamental del documento, caray, si no lo produce un humano, entonces, ¿para qué lo queremos? ¿Vale? ¿Cuál es la razón de ser ese documento? Entonces, en esa lógica, la convivencia de inteligencia artificial, de lo que hoy llamamos, bien señalabas, inteligencia artificial, la tercera hora de la inteligencia artificial, y la convivencia con los seres humanos en ambientes seguros, una tiene directrices ya muy claras que tienen que ver con la gestión de riesgo, una disciplina ampliamente estudiada por la humanidad desde distintas ramas de la ingeniería y la administración, y también tiene que ver con otro elemento, con lo contingente. ¿Por qué? Porque la realidad es que nadie sabe, no hay persona en la Tierra que sepa bien a bien cuáles son los, digamos, no quiero decir los peligros, pero sí las vulnerabilidades a las que nos vamos a enfrentar empleando tecnología avanzada de cómputo, inteligencia artificial, cómputo cuántico, etcétera, en los siguientes años. Tan es así, pues, que hay una emergencia de documentos, de libros que tienen que ver con el impacto de tecnologías digitales en generaciones mucho más jóvenes que las que tenemos aquí, en adolescentes, ¿no? Hay un libro famosísimo que se llama The Anxious Generation, que habla sobre el impacto de la tecnología digital y su uso, digamos, masivo en gente mucho más joven, de la mitad de la edad de los que estamos aquí. Así es que, bueno, es una cosa contingente, hay que aprender a vivir con eso, a detectar, ¿no? A responder, a construir políticas con base en lo que vayamos encontrando, además de los conocimientos que tenemos ya sobre gestión de riesgo. Y el cómputo cuántico, ¿cuánto tiempo tengo ya? ¿O ya tengo que acabar? Hay una pregunta especial para eso, pero... Ok, está bien. Bien. Ahí le pregunto. Gracias. Gracias. Traté de tomar algunas notas y déjenme ver de esta primera ronda algunas conclusiones. Veo que hay que tener cuidado qué subimos, cuidado de cómo nos protegemos, cuidado en qué lo usamos y que no puede ser utilizado para sustituir cosas que se supone que están siendo creadas por un humano. Y además necesitamos déjenme usar lo que decía Cintia, con un enfoque en el usuario, ¿no? Con un enfoque en las personas. Pero también déjenme hacer otra comparación, porque, a ver, cuando hablamos hoy de inteligencia artificial, pareciera que decimos que ya es inteligente, me parece que hoy no es tan inteligente. Sin embargo, a veces medimos la inteligencia y hay varios test que lo tratan de hacer en términos humanos y tratar de comparar con que tenga las capacidades de conciencia humana y de abstracción humana, cuando de alguna manera, cuando intentamos hacer las primeras máquinas voladoras, intentamos hacer lo mismo que hacía las cosas que veíamos volar en el cielo, las aves, con alas abatibles, y eventualmente nos dimos cuenta que no había alas abatibles que aguantaran suficiente, y hicimos otra cosa con el principio de Bernoulli, y entonces lo que importó fue el resultado y no el proceso. Tal vez no va a ser tan importante el proceso de cómo lleguen a ser inteligentes y si son inteligentes en términos humanos o no, igual que no fue inteligente o no fue más bien relevante si abatían las alas o no, sino el resultado que es tomar decisiones o llevar a cabo alguna labor que tiene una responsabilidad. Creo que ese es uno de los puntos que nos debe llevar a la siguiente plática, que es qué impacto tienen estas tecnologías emergentes, en particular la inteligencia artificial, el cómputo cuántico, en la criptografía, en lo que estamos haciendo en el mundo de hoy. Creo que ya vimos, la inteligencia artificial generativa nos generó mucha expectativa, pero la verdad es que hasta hoy, en mi entender, pocas soluciones realmente prácticas de un nivel profesional alto. Sí, a ver, está sustituyendo a los que hacían copy-paste antes de la Wikipedia, pues ahora hacen copy-paste del ChatGPT, pero no está sustituyendo ni creo que lo haga un investigador que hace adecuadamente su investigación. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto en el corto, mediano y largo plazo? Cintia, por favor. Bueno, tocaste un tema muy interesante que tiene que ver con el tema de la criptografía, porque como tú sabes, incluso hay retos, ¿no? A nivel internacional, precisamente relacionados con el cómputo cuántico o de a ver quién logra romper, ¿no?
cierto nivel de criptografía, el SHA, creo que es el 264, algo así. Y bueno, a ver, yo cuando hablamos de cómputo cuántico, me siento como si estuviéramos en los 70s, o sea, como si estuviéramos en ese momento en el cual te acuerdas que que pasábamos de tener una computadora de tarjetas perforadas y que solamente estaba en poder de las grandes organizaciones, y qué iba a pasar cuando se creó la primera computadora personal. Yo creo que ahorita, en este momento de la vida, no estamos en ese momento donde la computadora personal, en este caso el cómputo cuántico, va a democratizarse, porque todavía son muy privativas este tipo de tecnologías. Por ahí creo que la Facultad de Ingeniería ya tiene un par, pero todas son carísimas, ¿no? O sea, no cualquiera va a poder tener acceso a eso. Sin embargo, creo que es un momento importante para que nosotros entendamos que hay retos retos tangibles que va a suponer, ¿no? Que lo que en este momento nosotros manejamos como un nivel de cifrado seguro, probablemente en, ¿qué te gusta? 5 años, ya no va a ser un nivel de cifrado seguro y tenemos que estar actualizando todas nuestras políticas, etcétera, etcétera. Entonces, yo más bien creo que la forma en la que tendríamos que abordar este tipo de retos, no me acuerdo si lo comentaba quién de mis colegas o de los que están aquí panelistas, pero tendríamos que abordarlo de una forma como holística, de decir, ok, este reto, o digamos, estos retos ya están enfrente de nosotros. Coincido contigo, Pablo, que en este momento la inteligencia artificial ni siquiera es tan inteligente, pero ciertamente está siendo muy disruptiva para muchas personas, ¿no? Entonces, son retos que tenemos que ver de manera holística y en lugar de tenerles miedo, sino ver cómo los vamos a abordar, ¿no? Y una de las cuestiones que a mí me gustaría poner sobre la mesa es precisamente esta, o sea, es la capacidad de cómputo como la conocemos, no tiene nada que ver con el cómputo cuántico, ¿no? O sea, hay muchas más cosas, hay muchos mejores usos que van a poder tener. Sin embargo, también nos va a obligar a actualizar todas las políticas, todos los procedimientos, y todos los riesgos obviamente van a ser distintos. Tenemos que empezar a visualizarlo para que en su momento podamos abordarlo, ¿no? Lejos de temerle, hay que ver cómo vamos a enfrentarlo. Creo que esa es mi perspectiva. Gracias, Luis. A ver, mencioné un poco el impacto negativo de cuando los atacantes utilizan la inteligencia artificial generativa. Voy a tratar de abordar un poco la parte positiva. Me parece que se ha comentado ya en varios foros el reto de la brecha de talento en la industria de ciberseguridad, ¿no? ISC Cuadrada hace como un mes publicó su último resultado. 4.8 millones de vacantes son las que de manera constante no se pueden cerrar en profesionales de ciberseguridad. Entonces, las tareas que son de alta sofisticación, como una respuesta a incidentes, una comprensión del incidente, un forense, una cacería de amenazas, son tareas que están designadas para el grupo exclusivo de gurús que saben y tienen la experiencia y el conocimiento. Entonces, uno de los impactos positivos que vemos en ciberseguridad, ciberseguridad e inteligencia artificial generativa es poder acercar esas tareas a personas que probablemente no estén en ese nivel, pero que puedan interactuar con la tecnología a través del uso del lenguaje natural y que puedan decirle qué fue lo que sucedió, hazme el resumen del incidente, ese tipo de cuestiones nos parece que va a causar un efecto positivo en la industria de ciberseguridad. Ahora, hablando un poco de cómputo cuántico, entendemos que el cómputo cuántico va a llegar para resolver problemas de alta complejidad matemática, ¿no? Inclusive hay papers que hablan de estudio de, por ejemplo, cambio climático, temas del problema de la alimentación, la alimentación a nivel global o la escasez de alimentos, inclusive la resistencia de antibióticos. Me parece que a nivel científico va a haber un gran avance en la resolución de estos problemas complejos matemáticamente. El problema, y eso está perfecto, pero el problema es que la criptografía es un tema también matemático. Y estamos, la ventana dicen 5 o 7 años en el que el cómputo cuántico va a permitir romper algoritmos de descifrado tradicionales que se utilizan hoy. Entonces, problemas como se conoce el Harvest Today y Decrypt Tomorrow, o sea, toma el archivo hoy, eventualmente lo vas a poder romper. Son temas que debemos de todos debatir y ver cómo vamos a llegar a una resolución de ello.
Ahora, una cosa es que llegue el cómputo cuántico, o sea, que yo pueda con una tarjeta en Amazon o en Azure, perdón, me van a correr, o en Google Cloud, somos agnósticos, comprar un server con capacidad de cómputo cuántico. Pero lo que sí podemos hacer hoy en nuestras organizaciones es implementar los algoritmos y los mecanismos que sean resistentes o que estén preparados para una era post-quantum. Eso sí, ya NIST hace un par de meses publicó 3 algoritmos que ya son, digamos, post-quantum. Y es tema que, por ejemplo, en Microsoft tenemos disponibles ya para nuestros clientes a través de nuestras librerías y que en sus desarrollos podrían implementar hoy. Varios de ellos, te comento el de NIST, y formamos parte también de un, digamos, un ejercicio colectivo y de colaboración en donde está la academia y organizaciones como NIST, como IETF, como Mitre, entre otras. Una de las cosas que estamos haciendo en Microsoft es una iniciativa que se llama Microsoft Quantum Safe, que es que todos los productos y servicios que ofrecemos estén listos para no ser susceptibles a un problema post-quantum antes de que esa ventana o ese momento llegue. Gracias. No, de nada. Doctor Venegas. Gracias. Bueno, quisiera abordar 15 temas. No es cierto, van a ser 4, pero rápido. 14. El primero de ellos es lo que mencionaba sobre, digamos, los niveles de avance, ¿no? La sofisticación de la inteligencia artificial. Eso que planteaste viene desde el inicio, desde el nacimiento de la inteligencia artificial. ¿Qué significa que una máquina sea inteligente? Y la pregunta, de hecho, la planteó el mismo padre de la inteligencia artificial, Alan Turing. Ante pregunta expresa respondió, obviamente van a pensar. Ahora, Turing era un genio, ¿no? Entonces para él era obvio, ¿no? Para el resto de la humanidad, ¿no? Pero dijo, no, pues obviamente van a pensar, pero hizo una acotación. Como nosotros, quién sabe, pero de que van a pensar, van a pensar. Eso es precisamente lo que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo, conviviendo con una tecnología que en ciertas cosas es capaz de conversar con nosotros y en otras simplemente nosotros tenemos todavía el dominio, no digo absoluto porque no somos la única especie inteligente. Hay otras especies animales inteligentes que expresan su inteligencia de otras formas, ¿no? Y que son capaces de crear inclusive cultura, ¿no? Como los zorros, que son capaces de enterrar a sus muertos. Entonces a ellos lo que les falta es tiempo, pero no somos los únicos y muy probablemente no lo seamos, no nada más por la creación de inteligencia artificial mucho más avanzada de la de hoy, sino pues simplemente por la evolución. Ahora, en ese sentido, pues sí, o sea, hay que poner digamos, los sistemas de inteligencia artificial en el contexto correcto, ¿no? ¿Para qué los queremos? ¿En qué pueden ayudar? ¿En qué pueden colaborar con los seres humanos? ¿Y en qué podemos confiar en ellos? Por ejemplo, para hacer cálculos, pues definitivamente confiamos más en una máquina que en un humano, porque los humanos nos cansamos, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran colaborador. En esa misma lógica tenemos que seleccionar cómo queremos que los diferentes tipos y sistemas de inteligencia artificial convivan con nosotros, bajo un entendido muy claro. La inteligencia artificial actual, la tercera ola de la inteligencia artificial, digamos, presenta un paradigma similar al que la humanidad vivió en el Renacimiento respecto al pensamiento científico de la Grecia antigua. En el mundo antiguo, la intención de la ciencia era responder por qué. Y como la respuesta siempre era de carácter teológico, a partir del Renacimiento y particularmente con Galileo y con Newton, la pregunta cambia y ya no es entender el por qué, sino el cómo. Cuando Newton plantea, por ejemplo, la ley de la gravitación universal, Newton no dice qué es la gravedad, dice cómo calcularla entre dos cuerpos. Y a pregunta expresa, Newton dice, pues quién sabe qué sea, solo sé cómo calcularla. Bien, entonces, lo mismo sucede con la inteligencia artificial hoy. Hoy tenemos un cómo, pero no entendemos el por qué. Y de hecho, esa es la crítica principal de los 2 premios Nobel entregados en esta semana. En el caso de AlphaFold, por ejemplo, sí, es capaz de predecir la estructura de una proteína tridimensional para cualquier proteína conocida, pero no ha aportado una palabra de nuevo conocimiento respecto de los mecanismos fundamentales fisicoquímicos que permiten que la naturaleza logre hacer el plegado de una proteína en milisegundos. Entonces, ahora, no es que una cosa sea más importante que la otra, ¿no? Son simplemente distintos niveles epistemológicos del conocimiento y su generación y compartición en el mundo. Entonces, es una cosa importante para aprender cómo convivir con inteligencia artificial. El segundo punto es, el cómputo cuántico, habría que entenderlo en el contexto del ecosistema cuántico. La tecnología cuántica tiene 4 pilares: cómputo, comunicaciones, criptografía y sensores. ¿Quién aquí o quienes nos estuvieran escuchando a través de internet, ¿no?, estuviese utilizando un teléfono Galaxy Quantum
Ese teléfono recibe el apellido, ¿no? El apodo de Quantum, no por hacerlo, no como en la película de James Bond, que fue por hacerlo popular, ¿no? Para hacerlo atractivo. Es porque adentro tiene un chip cuántico. Es un chip que mediante tecnología cuántica genera números aleatorios. ¿Y para qué lo hace? Para encriptar datos. Entonces, la tecnología cuántica no es una cosa de dentro de 50 años. Hoy la estamos utilizando. De hecho, es la segunda generación, la segunda ola de revoluciones cuánticas. La primera la utilizamos desde que escuchábamos música con el DVD. El láser es un producto que no podría existir si no hubiera mecánica cuántica y tecnología cuántica. Entonces, en esa lógica, sí, las computadoras cuánticas de hoy son unas máquinas con una madurez tecnológica similar a la que tuvimos con los mainframes a finales de los 60, principios de los 70. Pero el avance de estas máquinas es mucho más rápido que el que tuvimos respecto de las máquinas anteriores, porque ya sabemos qué es lo que puede pasar cuando le inyectamos dinero, capital, talento, etcétera, y también porque hemos encontrado problemas específicos en los cuales aplicarlas y usarlas para beneficio de la humanidad. Y ya para terminar, 15 segundos, el cómputo cuántico y la criptografía tiene dos caras. La primera de ellas es utilizar el algoritmo de Shor corriendo sobre computadoras cuánticas robustas, aproximadamente entre 5 y 10 años. Podría romper RSA, protocolo de criptografía de llave pública, con los niveles que hoy tenemos. ¿Okay? El desarrollo de algoritmos postcuánticos efectivamente hace inmune hasta donde sabemos si sustituimos a RSA por cualquiera de los protocolos postcuánticos ya presentados por NIST y que básicamente va a utilizar todo el planeta, estaremos razonablemente seguros de que un ataque de una computadora cuántica con el algoritmo de Shor no será efectivo contra un sistema de ciberseguridad. Pero nadie sabe si mañana se va a publicar otro algoritmo cuántico. Entonces, eso es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Pues porque la ciberseguridad es el juego del gato y el ratón. Hoy hacemos algo y del otro lado hacen otra cosa, porque de ambos lados habemos doctores en física, en computación, en matemáticas, egresados de las mejores universidades del planeta. Y ya creo que tenemos que terminar porque terminaron por allá. Pero bueno, eso es un punto rapidísimo. El cómputo cuántico también provee de ventajas muy interesantes en criptografía. Por ejemplo, el protocolo BB84, creación de llave privada, que permite dar seguridad adicional superior a la que hoy tenemos con cualquier método de generación de llave privada. Y ahora sí es cuanto. Muchísimas gracias. Muy bien, pues creo que vamos a tener que abreviar y déjenme entonces tratar de concluir. Una de las conclusiones que escuché también es que entonces no todas las herramientas de inteligencia artificial son lo mismo. O sea, como que a veces decimos la inteligencia artificial como si fuera una sola y estuviera Skynet ahí dominando y más bien hay distintos tamaños. Alguna vez alguien me presentaba este famoso paradigma del martillo y decían, bueno, es que las herramientas no son buenas ni malas, la inteligencia artificial es como un martillo. Yo le respondía sí, pero es que los martillos cualquiera los compra en el supermercado, pero hay otras herramientas que pueden causar daño más grande a más número de personas, por ejemplo, una pistola que necesitas un registro y no cualquiera puede tenerla. Y un arma de repetición, una K-47, en teoría es de uso exclusivo del ejército y solamente cierto grupo lo puede tener. Y además podrías tener herramientas de tamaño arma nuclear que no solamente un país te puede dar un permiso, sino hay acuerdos internacionales que establecen reglas para usarlo. Creo que sucedería algo similar con la inteligencia artificial. No todas las herramientas, por ser herramientas, son como un martillo, ¿no? Y además, la inteligencia artificial, si algún día llega a ser inteligente, que yo creo que como dijimos lo va a hacer, el problema es que por primera vez vamos a haber creado una herramienta que aparte de ser herramienta se convierta en sujeto. Y eso va a traer nuevos retos a cómo hacemos de todo, sociedad, regulación, interacciones entre cualquier sentido. Entonces, me parece que lo que sigue son los retos de cómo implementar esto y bueno, pues ya no vamos a tener tiempo porque seguramente nos van a premiar. Yo estaría aquí platicando con ustedes durante semanas, pero en un minuto o menos, ayúdenme a decir cómo implementar esto. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso en un minuto, Cintia? Ok, voy a irme a mi ramo de estudio y lo que te quiero decir es que debemos de tener mucho cuidado con todas las iniciativas de legislación en torno a la inteligencia artificial, porque si no lo hacemos correctamente, va a ser con esta tendencia de inhibir la innovación, que es algo que no debemos permitirnos. Sin embargo, hay que hacerlo basado, digamos, como en riesgos, ¿no? Nada más tener cuidado en el ámbito legislativo para implementar esto, tener muchísimo cuidado con que no lleguemos, no caigamos en este extremo de inhibir la innovación
y bueno, obviamente la criminalización de la tecnología. Con eso terminaría. Gracias, Luis. A ver, ¿cómo hacer frente a la amenaza? Nosotros creemos que independientemente de lo sofisticado, porque podemos hablar de blockchain, de inteligencia artificial, de cómputo cuántico y de lo que venga, es back to the basics. Ciberhigiene, protección en identidades, passwordless, passkeys, gestión de ciberriesgo, patch. O sea, joyas de la corona, procesos críticos de negocio, vulnerabilidades críticas que sean debidamente atendidas, protección a nivel detección y respuesta, que es otro de los temas que llegaron a comentar, el factor humano, concientizar a las personas para que sepan tener una actitud y una conducta, digamos, ciberresponsable en el ambiente en el que se lleve. Estos temas que son vigentes, o sea, eran vigentes ayer, son vigentes hoy y creemos que van a ser vigentes el día de mañana. Gracias, doctor. Muchas gracias. Con sensatez, ¿cómo abordar estos problemas? Con sensatez, con paciencia, ¿no? Porque para poder entender un problema complejo hay que ser paciente y hay que meterse en él. Y tercero, escuchando a los expertos, creando puentes de comunicación entre las distintas esferas de la sociedad y los expertos. Bien, con esto quiero decir lo siguiente. Hace 200 años, prácticamente en ninguna parte del mundo era obligatorio ir a la escuela. Quien iba a la escuela era porque sus padres le podían pagar eso, una educación, tutores particulares, ¿no? Pero hasta ahí. En consecuencia, pues digamos, no era común encontrar gente que supiera leer y escribir. En México, la gran revolución de Vasconcelos es precisamente eso, que las masas aprendan a leer y escribir. Bueno, en esa misma lógica, y en esa lógica, a los pocos años, asumimos que cualquiera que se desee integrar al mundo laboral tiene ciertos conocimientos básicos que van mucho más allá de leer y escribir, matemáticas básicas, bla, bla. Eso mismo tiene que pasar con las tecnologías digitales. Tenemos que aprender a construir estas capacidades, desarrollarlas en un proceso de educación continua, todos. Entender que independientemente de ser ingenieros, matemáticos, contadores, comunicólogos, la profesión que sea, el oficio que desempeñemos, al hacer uso de sistemas digitales y de transmitir información, de guardarla, necesitamos comprender los básicos que van a ir cambiando al paso del tiempo conforme desarrollamos tecnologías más avanzadas, a efecto de poder proteger a nosotros mismos, a los datos y a la infraestructura con la que trabajamos. Es cuanto, gracias. Pues muchas gracias, gracias a todos los que nos tuvieron paciencia hasta ahora. Y pues le cedemos la palabra acá a Ernesto. Muchas gracias a todos.